Capítulo 1. El pistolero. 1. El hombre de negro huía atrás del desierto. El pistolero iba en pos de él. El desierto era inmenso, la apoteosis de todos los desiertos. Se extendía bajo el firmamento en toda dirección, como una eternidad. Blanco, cegador, reseco, desprovisto de cualquier rasgo distintivo, salvo por la tenue silueta brumosa de las montañas, recortadas en el horizonte, y por la hierba del diablo, que producía dulces sueños, pesadillas y muerte. Alguno que otro lápiz señalaba el camino, pues el borroso sendero que serpenteaba sobre la gruesa corteza alcalina otrora había sido una carretera. Por allí han pasado diligencias y vivos. Desde entonces el mundo se había movido, el mundo se había vaciado. El pistolero lo había saltado en vértigo momentáneo. Una sensación de vahido que hizo que el mundo entero fuera algo efímero. Un objeto casi se podía atravesar con la mirada. La sensación se desvaneció y, al igual que el mundo sobre cuyo pellejo caminaba, también él se movió. Atravesó los kilómetros impasiblemente, sin apresurarse ni entretenerse. De su cintura pendía un odre de cuero, como una salchicha inflada. Estaba casi lleno de agua. En el transcurso de muchos años había ido avanzando en el Kef hasta alcanzar quizá el 5.º nivel. Si hubiera sido un santo o varón de las manos, ni siquiera habría estado sediento. Habría podido observar la deshidratación de su cuerpo con un desapegado interés clínico, enviando el agua a sus resquicios y oscuros huecos internos solo cuando su lógica se lo indicara. Sin embargo, no era un mani, ni un discípulo del Jesús hombre, y de ninguna manera se consideraba santo. En otras palabras, no era más que un simple viajero. Todo el que podía decir con absoluta certeza era que estaba sediento. Y aún así no tenía un anhelo especial de beber. De una manera vaga, todo aquello lo complacía. Era lo que la tierra necesitaba. Era una tierra sedienta. En su larga vida él no había hecho más que adaptarse. Por debajo del lodo de agua se hallaban las pistolas, cuyo peso se adaptaba a su mano con toda precisión. Al heredarlas, les había agregado una placa porque su padre había sido menos robusto y no tan alto como él. Las dos correas se cruzaban sobre su bajo vientre. Las fundas estaban tan bien engrasadas que ni siquiera aquel sol de justicia podía agrietarlas. Las culatas de los revólveres eran de sándalo, amarillas y de finísima textura. Las fundas iban sujetas a los muslos mediante cordones de cuero sin curtir, y oscilaban un poco en cada paso. Habían rozado los tejanos, adelgazado la tela, en un par de arcos que casi parecían sonrisas. Las vainas del latón de los cartuchos embutidos en las cananas se centelleaban y emitían destellos como un heliógrafo bajo el sol. Ahora había menos de ello. El cuero crujía levemente. Su camisa, incolora como la lluvia o el polvo, era de cuello abierto, con una artillería de cuero enlazada con holgura en los ojales perforados a mano. Su sombrero había desaparecido, al igual que el cuerno que alguna vez llevara con él. Aquel cuerno había desaparecido años atrás. Lo había dejado caer en la mano de un amigo moribundo, y los extrañaba a ambos. Superó la suave pendiente de una duna, aunque allí no había arena. El suelo del desierto era compacto, e incluso los duros vendavales que soplaban al caer la noche levantaban apenas una irritante polvareda, tan áspera como el polvo de fregar. Vio los pisoteados restos de una minúscula fogata en la vertiente umbría, allí donde el sol desaparecía primero. Aquellos signos que reafirmaban la posible humanidad del hombre negro siempre le habían complacido. Sus labios se extendieron sobre los marcados y descamados restos de la cara, formando una sonrisa desagradable y dolorosa. Se puso en cuclillas. Había aprendido la hierba del diablo, naturalmente. Era la única cosa que podía arder por aquellos parajes. Emitía una luz grasienta y mortecina, y se consumía lentamente. Los moradores de los confines le habían advertido que los diablos vivían incluso en las llamas. Aquellos, aunque utilizaban la hierba como combustible, evitaban mirar su luz.
Decían que los diablos hipnotizaban y hacían señas, y finalmente traía al que fijara su vista en la hoguera. Y el siguiente hombre que fuera lo bastante incauto como para mirar el fuego, tal vez pudiera verte a ti. La hierba quemada estaba dispuesta en el ya familiar diseño ideográfico, y se deshizo en una gris carencia de significado bajo la mano del pistolero. Entre las cenizas no había nada más que un fragmento de tocino chamuscado, y lo ingirió con aire pensativo. Siempre era lo mismo. El pistolero llevaba ya 2 meses persiguiendo al hombre de negro a través del desierto, a través de aquella interminable desolación de purgatorio, monótona hasta la locura. Y aún no había hallado más que los higiénicos y estériles ideogramas de las fogatas del hombre de negro. No había encontrado siquiera una lata, una botella o un odre de agua. El pistolero ya había dejado 4 detrás de sí, que parecían mudas de serpiente. Había encontrado excrementos. Suponía que el hombre de negro los enterraba. Puede que las fogatas sean un mensaje escrito, en letras mayores. No te acerques, compañero. O bien, al fin se aproximan. O quizá incluso ven y atrapan. No le importaba lo que decían o dejaban de decir. No comprendía los mensajes si de eso se trataba. Lo que importaba era que aquellas cenizas estaban tan frías como todas las demás. Sabía que estaba más cerca, pero ignoraba por qué lo sabía. Una especie de hechizo, quizás. Tampoco se le importaba. Continuaría avanzando hasta que algo cambiara. Y si nada lo hacía, él continuaría de todas formas. Habrá agua si Dios quiere, como decían los antiguos. Habrá agua si Dios quiere, incluso en el desierto. El pistolero se puso de pie y se frotó las manos. Ninguna otra pista. El viento, cortante como una cuchilla, habría borrado sin duda las escasas huellas que hubiesen podido quedar en la dura corteza. No había ningún signo de dónde podían estar enterrados los desechos o los excrementos. Nada. Solamente aquellas cenizas frías a lo largo de la antigua carretera que se dirigía al sudeste y el implacable telémetro que llevaba en la cabeza. Aunque por supuesto era algo más que eso. La atracción que ejercía el sudeste era más que un simple sentido de orientación, incluso más que el magnetismo. Toma asiento y se permitió un breve sorbo del odre. Pensó en el rápido vértigo que había experimentado por la mañana, esa sensación de haber sido casi arrancado del mundo. Se preguntó qué significaría. ¿Por qué ese mareo lo había hecho pensar en el Quern y en el último de sus viejos amigos? Hemos perdido hace tanto tiempo en la colina de Jericó. Todavía conservaba las pistolas de su padre, y seguramente eran más importantes que los Quern, incluso que los amigos. ¿Lo eran?